los bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Se exalta el Señor, ¿verdad? En medio de la congregación de los santos. Gloria al Señor. Los invito a abrir sus Biblias, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 24. Gálatas capítulo 1, versículo 17 al versículo 24. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Vamos al Señor en oración. Buen Padre, gracias. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos alrededor de tu palabra. Señor, qué privilegio más grande. Dios, que a través de la obra perfecta de tu Espíritu nosotros podamos discernir tu palabra, Señor, darte gloria a ti y ponerla por obra, Señor, ponerla en práctica. Padre, nútrenos esta mañana, Señor, con tu palabra. Señor, que este servicio, Señor, sea para tu gloria y de edificación para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido alabar tu nombre. Señor, que la alabanza sincera se produzca de nuestro corazón, Señor, que anhela a buscarte y que anhela, Señor, de todo corazón darte gloria a ti. Gracias, Padre, en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Hermanos, un breve resumen acerca de lo que hemos estado meditando de la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. El primer capítulo es básicamente la defensa del apóstol Pablo delante de estos que él llama los judaizantes. Los judaizantes eran personas que vinieron a la región de Galacia para añadir, aparte de la fe en la obra de Cristo como el peldaño o el requisito para la salvación eterna, ellos llegaron a diversos lugares y llegaron a Galacia y dijeron: aparte de la salvación por la fe, aparte de la fe en la obra de Cristo, hay que añadirle el guardar la ley. En los primeros versículos, del versículo 6 al versículo 10, el apóstol Pablo le da ciertos nombres a estas personas y les llama anatemas o les llama malditos, para que nosotros podamos ver la fuerza con la cual el apóstol Pablo guardaba o juzgaba a estos hombres que venían diciendo estas cosas. Pero dijimos de que para que el apóstol Pablo se defendiera delante de ellos, él tenía que defender su mensaje. Y por eso él empieza a defender el evangelio, que el evangelio era el mensaje que él estaba entregando, las buenas nuevas de la salvación únicamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y juntamente guardando y defendiendo su mensaje, él tenía que guardar su persona, porque el mensaje era traído por una persona y la persona era justamente él. Entonces él tenía que guardar o defender su persona. Y por default se defendía su mensaje. Por eso él comienza, y en la última oportunidad analizamos eso, cuando él decía: yo no recibí este evangelio por conocimiento humano, es decir, por conocimiento que ha sido traspasado de otro hombre para mí, sino que yo lo recibí por revelación de Cristo, por revelación de Dios. Y eso fue lo que él dijo en el versículo 11 en adelante hasta el versículo 16 que analizamos la vez pasada.
Y en esa oportunidad, hermanos, hablamos acerca de la revelación. El evangelio de Cristo, hermanos, viene a cada uno de nosotros por revelación. Pero ¿a qué entendemos por revelación? No es algo místico, sino que es cuando nuestros ojos son abiertos para ver a Cristo. ¿Se recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel salió de Egipto e iba hacia la tierra prometida? Moisés trajo la palabra de Dios. Moisés les dijo las promesas de Dios. Por eso dice la palabra en Romanos: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios en las personas producen esto que ahí en ese versículo se llama el oír. Es decir, ese proceso que el Espíritu hace en la mente y en el corazón de alguien, y esto produce fe. El oír la palabra de Dios, hermanos, no genera diferencia. Es decir, a través del ejercicio físico únicamente de escuchar la palabra de Dios. Pero el oír con atención en el Espíritu, eso produce fe. Digo esto, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida, todos escucharon la palabra de Dios. Todos sabían de que ellos iban hacia una tierra conocida como la tierra prometida. ¿Había ausencia de información? ¿Había ausencia de palabra de Dios? No. Pero solo dos, imagínense ustedes, solo dos hombres tuvieron fe en la palabra de Dios. O sea, solo dos fueron alimentadas su fe a través de la revelación traída por Moisés de la promesa de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice: yo lo recibí no por consejo de hombre, no por información de hombre, no porque fui a una escuela y recibí la revelación de Cristo, no, sino que yo estuve en un seminario personal con Cristo. Esto es muy relevante, hermanos, y aunque no todos podamos tener este privilegio que tuvo este hombre llamado Pablo, pero sí todos hemos sido bendecidos a través del Espíritu Santo por el testimonio de este hombre. Por eso era importante que él defendiera cómo él había recibido su mensaje. Pero no solamente está defendiendo de que él lo recibió de parte de Dios, sino que también se está defendiendo de que los judaizantes pensaran: bueno, pero este hombre fue a Jerusalén a recibir esta información. Y es lo que él se defiende. Y es acerca de eso que vamos a hablar específicamente en esta mañana. Sigue la defensa del apóstol Pablo delante de estos hombres. Y vamos a culminar en el versículo 24 cuando dice: y glorificaban a Dios en mí. El apóstol Pablo, que era un hombre que perseguía a la iglesia, él había escuchado palabra de Dios. Él conocía el Antiguo Testamento, pero aún no había tenido la revelación de Cristo como el evangelio perfecto, la gracia completa de Dios dada a los hombres. Y entonces él acostumbraba a perseguir a la iglesia por su celo. Él era muy celoso de todo el judaísmo y todo el Antiguo Testamento, la ley. Dice que él era fariseo de fariseos, pero eso no le bastaba. Tenía información, pero no revelación. Así como hoy en día hay mucha gente que tiene información, pero de información a tener la revelación de Cristo, eso es totalmente diferente. La revelación de Cristo es la que genera por el Espíritu Santo el nuevo nacimiento. Cuando podemos ver a Cristo, cuando nuestra fe se deposita en Él totalmente. El apóstol Pablo decía: únicamente, hermanos, creer en Cristo Jesús. Y eso es lo que está defendiendo acá, la fe que nos lleva a creer en Cristo Jesús, porque ha sido revelado a nuestra vida. Versículo 17, entonces él dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él sigue en esta defensa y él dice: hermanos, yo no fui a Jerusalén. Es decir, lo que yo he recibido, el evangelio, la predicación que yo estoy entregándoles, no lo recibí de los apóstoles. Y aquí está muy claramente lo que él está diciendo. Está apelando a la autoridad en ese tiempo más alta de la iglesia de Cristo. Y él dice: ni subí a los que eran apóstoles antes que yo. Aquí hay muchísimas cosas que nosotros podemos analizar. En primer lugar, el apóstol Pablo se está ubicando a la par de los apóstoles, porque él está diciendo a los apóstoles que eran antes que yo. Es decir, yo vine en un momento a ser apóstol.
Los requisitos del apostolado, hermanos, y aquí es importante que nosotros hagamos un análisis. Los requisitos de los 12 apóstoles era que hayan estado con nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue bautizado, que también hayan estado con el Señor en todo su ministerio, que también hayan visto al Señor padeciendo y también cuando Él resucitó, cuando vieron al Cristo resucitado y a Cristo cuando ascendió al cielo. Estos requisitos los sabemos porque cuando Judas es ahorcado, en Hechos capítulo 1, el apóstol Pedro y los demás apóstoles y los que estaban reunidos ahí, ellos dijeron: es necesario que ubiquemos a alguien también en lugar de Judas. Entonces ahí ellos mencionan estos requisitos para buscar a alguien, y la suerte, dice esta versión Reina Valera, le cayó a Matías. Entonces él fue el que tomó el lugar de Judas, pero Pablo dice: yo también soy apóstol, y yo no subí a los apóstoles que eran antes que yo. El apóstol Pablo, que en Corintios se llama a sí mismo como un abortivo, un apóstol que llegó fuera de tiempo, pero él dice: yo cumplo con los requisitos de igual forma. Aunque no encontramos en el relato bíblico de que el apóstol Pablo caminó con Jesús en su ministerio, pero sí entendemos entonces que él tuvo la compañía de Cristo y estuvo en las aulas de nuestro Señor Jesucristo de forma privada. Tuvo revelaciones constantes delante del Señor. Dios ministraba su vida grandemente. ¿A dónde comenzó esa enseñanza? Y encontramos ahí en el versículo 17 que dice: él fue a Arabia. Arabia, hermanos, no debe de ser conocido como lo que ahora entendemos por Arabia Saudita, sino que era una parte al sur de Israel, donde en ese tiempo se le llamaba Arabia, entre Egipto e Israel actualmente. Y en ese tiempo era muy conocido ese lugar, pero él se apartó. ¿Cuál es la importancia de decir esto? ¿Por qué lo está diciendo? De hecho, solamente en esta carta de Gálatas encontramos que él se apartó a Galacia. ¿Por qué les está diciendo a los judaizantes y a los hermanos de Galacia: yo no fui a Jerusalén? Es decir, lo que yo les estoy enseñando no lo aprendí porque estuve con los apóstoles, lo aprendí por revelación de Cristo. Eso es lo que él está queriendo dejar sumamente claro. Y entonces él dice: los apóstoles que eran antes que yo de igual forma soy apóstol. Aquí, hermanos, deseo hablar brevemente acerca de lo que nosotros vemos hoy en día como el apostolado. Hay muchas personas que se autodenominan apóstoles porque han hecho la obra del Señor y porque han hecho gran trabajo. Pero debemos también entender, hermanos, que los apóstoles, la investidura de apostolado de los que estuvieron con el Señor Jesucristo fue muy particular para ellos. Todo por el orden que el Espíritu Santo así dejó a la iglesia. La palabra apóstol significa uno que es enviado, uno que ha sido enviado con una misión. Los apóstoles, el Señor Jesús los envió con una misión precisa, y que es la misma misión que nosotros tenemos: vayan y prediquen la palabra del Señor a toda criatura. Estos hombres intentaron justamente hacer eso. Pero hoy en día, y es una tremenda lástima y vergüenza para la iglesia de Cristo, que hay muchos que se autodenominan apóstoles por cuestiones de autoridad, de jerarquía, por cuestión de quién tiene más poder que el otro. Y lastimosamente también hay cuestiones de la teología de la prosperidad en medio de este movimiento apostolar. Aunque el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, él dice: hermanos, el Espíritu Santo ha repartido dones a todos nosotros, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los oficios que el apóstol enseña que están en la iglesia. Pero estos oficios, hermanos, tienen que ver con el organismo, con cómo se mueve la iglesia de Cristo. No tiene mucho que ver con el tema de la autoridad o el poder.
también dentro de estos grupos actuales del apostolado, se habla acerca de diferentes unciones. ¿Quién tiene más unción? ¿Quién tiene más capacidad? ¿Quién tiene más poder que el otro? Y la verdad, hermanos, que en el Nuevo Testamento el ungido es Cristo, y la iglesia ha sido ungida por la obra del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Juan, en su primera carta, él dice: amados hermanos, que nadie los engañe, ustedes tienen la unción del Santo. Eso quiere decir, y no necesitan que nadie les venga a explicar un montón de cosas. Lo que Juan estaba diciendo con respecto a ese tiempo, que habían muchos engañadores, es que la capacidad del Espíritu, la unción del Espíritu, lo que el Espíritu entrega al creyente, lo capacita para vivir para Cristo y para discernir las cuestiones espirituales por la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, cuando él dice no subí a los apóstoles que eran antes que mí, se está refiriendo que el Señor Jesucristo le dio ese grado, el grado de apóstol, por el ministerio al cual él estaba siendo llamado. La gran pregunta es: ¿hay apóstoles hoy en día? Esa es la gran pregunta. La palabra enviados es alguien que tiene una misión, y el Señor Jesucristo sigue enviando ahora de igual manera a distintos lugares. Lo comprendemos, hermanos, como aquellos que son enviados con una misión, es decir, el ministerio de el abrir obra, el abrir brecha, el ser enviado a un lugar con un propósito, lo que nosotros conocemos como los misioneros. Aquellas personas que van a diversos lugares haciendo la obra del Señor, abriendo brecha donde no lo hay, predicando donde la palabra no ha sido predicada. El apostolado, entonces, hermanos, hoy en día no tiene mucho que ver con capacidades sobrenaturales y super espirituales. No tiene que ver con quién es la autoridad hoy en la iglesia, porque la autoridad siempre ha sido nuestro Señor Jesucristo, y Él ha repartido dones según su consideración. El apóstol Pablo entonces continúa defendiéndose y él dice: yo no subí a Jerusalén, hermanos. Yo no conozco a estos que están viniendo a hablar de eso. Lo que yo conozco es la revelación de Cristo, y es el evangelio que yo les he predicado. Versículo 18 dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Esto es muy importante. El apóstol Pablo no había conocido, no se había reunido anteriormente con Pedro. ¿Por qué menciona a Pedro específicamente? Pedro era considerado la autoridad puesta por el Espíritu Santo para la iglesia en Jerusalén en ese momento. Luego el apóstol Pedro se mueve de Jerusalén y hay otro hombre que viene a tomar como el lugar, como el pastorado, como la dirección de la iglesia en Jerusalén. Pero aparte de ser la persona que estaba ahí, el apóstol Pablo dice: a Pedro se le concedió la predicación a los judíos, así como a mí se me concedió la predicación a los gentiles. Los gentiles entonces son todas aquellas personas que no son judías. La mayoría de nosotros, quizás, si no tenemos ascendencia judía, somos parte del pueblo gentil. El apóstol Pablo dice: a ustedes que no eran pueblo, Dios los ha hecho pueblo. Eso es por la pura gracia y misericordia del Señor. Entonces ellos no habían tenido ninguna reunión. El apóstol Pablo está claramente diciendo: hermanos, el evangelio que yo recibí es una revelación de Cristo. Pedro no me lo ha enseñado, yo no lo conocía a él. Después de 3 años, es decir, pasé un curso intenso de revelaciones con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y pasaron 3 años y hasta entonces yo fui a Jerusalén y subí para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Quizás él menciona la cantidad de días para dar a comprender que en 15 días todo el grupo, todo el sistema de evangelio que él predicaba, él no lo pudo haber aprendido en 2 semanas. Porque, amados hermanos, toda la predicación, la enseñanza que el Espíritu Santo nos ha dejado a través del ministerio del apóstol Pablo,
es tremenda. La explicación de la obra de Cristo. Por ejemplo, Romanos, tenemos ese escrito que es todo el compendio glorioso y perfecto de la obra de Cristo para la salvación de todos. El apóstol Pablo también había tenido la revelación de lo que venía justamente después. Tenemos primera de Tesalonicenses, la segunda carta de Tesalonicenses, cuando él comparte toda la escatología. Había tanto que él recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo, y él entonces tenía la capacidad, la fortaleza para decir: yo no recibí esto de hombres, lo recibí por revelación de Dios. Entonces, pasados 3 años, dice, subí a Jerusalén y estuve con Pedro. Pero dice el versículo 19: no vi a ningún otro de los apóstoles, como para que los hermanos de Galacia entendieran de que él no estuvo en un gran curso con todos los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Jacobo, de igual forma, hermanos, el hermano de Cristo. Y aquí debemos aclarar, hermanos, que cuando dice la palabra hermano, no era hermano en Cristo únicamente, sino era hermano en carne, hermano en sangre de nuestro Señor Jesús. Eso quiere decir de que la Virgen María, luego de dar a luz a nuestro Señor Jesucristo, ella tuvo varios hijos, según el relato de la palabra del Señor. Uno de esos hijos fue Jacobo. Jacobo, que cuando Cristo estuvo en su ministerio no creía en Cristo. El Señor Jesús, para Jacobo, según el relato que encontramos en los evangelios, sus hermanos no creían en él. Pero cuando él padeció, resucitó y ascendió, ellos de igual forma abrazaron el evangelio de Cristo. Y entonces Jacobo empezó a tener un lugar de servicio, y él vino a ser muy conocido en medio de la iglesia en Jerusalén. Y de hecho tenemos una carta que el hermano de Jesús escribió, y el Espíritu Santo la ha dejado a nosotros, y es la carta de Santiago. El apóstol Pablo entonces habla de Pedro, y si ustedes se percatan, Jacobo no lo menciona como un apóstol, porque él no era de los apóstoles. Pero Jacobo, el hermano de Cristo, conocido también como Santiago, él vino a ser autoridad en la iglesia, muy conocido en Jerusalén. Y él dice: no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor, haciendo mucho hincapié, haciendo mucha veracidad en que el apóstol Pablo no había recibido información sino de nuestro Señor Jesucristo. Pero en lo que deseo llamar su atención, hermanos, y en lo que deseo traer algunas aplicaciones a nuestra vida, es lo que dice la palabra del versículo 22 al versículo 24. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente ellos oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Este es el privilegio más grande de cualquier persona, que a través de la vida de alguien se glorifique a Dios por la obra que Dios ha hecho. Pero antes de llegar al versículo 24, el apóstol dice: los hermanos en Judea a mí no me conocen, a mí no me conocían en ese tiempo, porque obviamente él está escribiendo años más adelante de que todo esto está aconteciendo. Le dice: los hermanos no me conocían, ellos solo escucharon que aquel que perseguía la iglesia ahora ya no la persigue más, sino que de igualmente predica esta fe que él anteriormente perseguía y asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Con respecto a la glorificación de Dios en la persona del apóstol Pablo, deseo mencionar 3 cosas muy relevantes y muy importantes. En primer lugar, hermanos, la salvación, la revelación de Cristo sobre una persona hace automáticamente que Dios se lleve la gloria. La forma más importante
hoy en día de cómo Dios se lleva la gloria es cuando los pecadores vienen a Cristo. Hay muchas formas de cómo Dios se lleva la gloria, pero esta es la forma más grande y la forma más especial de cómo Dios se lleva la gloria. ¿Por qué digo esto? Porque el plan eterno del Padre en nuestro Señor Jesucristo, cuando Él entrega a Cristo por amor y se entregó por nosotros, hermanos, eso es el acontecimiento más importante de todo el universo. Y Jesucristo se entregó por nosotros. Por lo tanto, cuando nuestros pecados son lavados por la revelación de Cristo, por la fe en su obra, Él recibe la gloria automáticamente, porque las personas pasamos de muerte a vida. Cristo, Dios se lleva la gloria cuando hay salvación. Y el apóstol Pablo dice justamente eso. Yo perseguía la iglesia, yo estaba totalmente contrario a este camino, pero vine al Señor. Y a pesar que los hermanos no habían escuchado mucho acerca de mí, no nos conocíamos, y eso es parte de su defensa, solamente ellos glorificaban, es decir, le daban importancia y gloria a Dios porque lo que había hecho en el apóstol Pablo. Amados hermanos, Dios recibe la gloria cuando un pecador se arrepiente. Es el milagro más grande. No hay otro. No hay otro milagro. Hay muchos milagros que suceden de igual forma. Las sanidades. El Señor Jesús dijo, cuando una vez los apóstoles le preguntaron: ¿quién pecó, Señor? ¿Este hombre o sus padres? Y la respuesta de Jesús fue: ninguno de ellos, sino para que las obras de Dios sean manifiestas y que Él reciba la gloria. Dios recibe la gloria cuando Él obra y cuando se hacen sus grandes y tremendas y maravillosas obras. Y la obra principal, más gloriosa y única que puede ocurrir en este tiempo, acá en la tierra, es el arrepentimiento de un pecador. Piense usted en el momento en el cual Cristo lo salvó. Es un milagro espectacular. No hay ni palabras para describirlo. El cambio es completo, y no solamente un cambio físico, digamos, sino el cambio espiritual. ¿Cómo es que hombres y mujeres llevando una vida de desobediencia directamente con un camino y con una eternidad sin Dios, a través de la obra perfecta del Espíritu Santo y por el convencimiento, la fe viene a nuestra vida y vemos a Cristo, nos es revelado y decimos: Señor, aquí estoy rendido a tus pies? Y se da un cambio completo en la persona. Y poco a poco, en la medida que Él va siendo santificado, el Señor va llevándose la gloria en esa persona. Es impresionante. Eso es lo que dijo Pablo. Los hermanos solo glorificaban ahora a Dios en mí. Le daban gloria al Señor por lo que había ocurrido. Entonces, ese es el primer detalle que podemos entender de cuando una persona está lejos del Señor, viene al conocimiento de la verdad a través de la fe en la persona de Cristo, y entonces se da esto naturalmente, que Dios recibe la gloria. En segundo lugar, cuando dice ahí y glorificaban a Dios en mí, es lo que se da en el pueblo, es lo que se da en la iglesia, es lo que se da en los demás hermanos. Los que pueden glorificar a Dios, hermanos, por la salvación de otro, son únicamente los creyentes. Es decir, el pueblo de Cristo, al escuchar, al ver que Saulo había pasado de ser de Saulo a Pablo, que había sido convertido, ellos glorificaban a Dios no solamente porque ya una autoridad del judaísmo se había convertido y ya no los iban a perseguir. Ellos no estaban glorificando a Dios únicamente porque al menos un poquito de paz vamos a tener, quizás. No, ellos estaban glorificando a Dios porque como cuerpo habían entendido que el propósito de Dios era ese. Entonces ellos decían: a ti la gloria, Señor, por lo que estás haciendo. Recordemos que en los primeros años de la iglesia había un mover precioso del Señor, y aunque
al inicio solamente se limitaba más que todo a los judíos, pero poco a poco esto fue abriéndose y Dios usó muchísimo a este hombre para poder expandir la palabra del Señor al pueblo gentil. Pero de igual forma la iglesia iba comprendiendo esta realidad, la revelación de Cristo cuando llegaba a sus vidas, y ellos glorificaban a Dios, le daban la prioridad a Dios, le daban el lugar de reverencia a Dios y decían: Señor, gracias porque has salvado a este hombre. Ha salvado a este hombre que iba en contra de nosotros directamente, pero ha habido una transformación. Cuando el apóstol Pablo le escribía en una carta a Timoteo, le dice: Timoteo, yo doy gracias a Dios que me tuvo por justo y me tuvo por fiel y me ubicó en el ministerio. Y si el Señor ha hecho algo conmigo, dice él, yo vengo a ser como ejemplo de que si Dios hizo algo conmigo, ¿qué no puede hacer con los demás? Amados hermanos y hermanas, si el Señor hizo algo con nosotros, amantes del pecado, apartados del Señor, viviendo para los placeres de esta vida, rebeldes a Dios, porque esa es la descripción de nuestra vida sin Cristo según la palabra, enemigos de Dios. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo venimos a ser amigos de Dios, reconciliados para con Dios, dice la palabra. Todos los que estamos acá, los que hemos venido a Cristo, hemos recibido al menos un ministerio, pero el Señor seguramente nos va a dar más. Pero el que hemos recibido es el más importante quizás de todos. Dice la palabra, el ministerio de la reconciliación. A través de su vida y la mía, Dios busca reconciliar a las personas para con Él. ¿Lo hacemos nosotros? No, lo hace el Señor. Pero nosotros damos el mensaje, así como el apóstol Pablo daba el mensaje, que usted y yo no lo hemos recibido únicamente por conocimiento humano o por traslado generacional. Ha sido la revelación de Cristo que nos ha llamado y ha abierto nuestros ojos para poder ver su gloria. Gloria como del unigénito, dice Juan, el unigénito Hijo que habitó entre nosotros. Lo hemos palpado, lo hemos tocado. El apóstol Pedro en su primera carta dice: a quien ustedes aman sin haberle visto. Es por la obra del Espíritu Santo que amamos a Cristo aún sin haberle visto. Y le estamos esperando, ¿verdad, hermanos? Él viene por la iglesia de Cristo. Será levantada en un abrir y cerrar de ojos, y todo ojo le verá, unos para condenación y otros para vida eterna. Aquellos que recibieron la revelación de Cristo y decidimos vivir en pos de Él, entonces estaremos con Él. La iglesia de Cristo en ese tiempo glorificaba a Dios por la salvación de este hombre. Le daban gloria al Señor. Y la iglesia entonces, como ellos eran los portadores del fuego del Espíritu Santo, es decir, ellos eran los autorizados por Dios en la tierra como el instrumento que Dios iba a utilizar. Tal vez no tenemos el tiempo para analizar y para hablar todo de eso en esta mañana, pero eso simbolizaba cuando el Espíritu Santo descendió en ese día y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el fuego venía sobre el tabernáculo y se asentaba ahí. ¿Qué denotaba dentro de muchas cosas el fuego sobre el tabernáculo? Denotaba la presencia de Dios y el visto bueno o la autoridad que tenía ese pueblo que habitaba delante de ese tabernáculo. Luego se recuerdan ustedes cuando pasó del tabernáculo al primer templo en los tiempos de Salomón. Dice la palabra que descendió fuego del cielo en la inauguración. Como quien dice: yo autorizo este lugar como el lugar de mi presencia. Pero en el día de Pentecostés no cayó sobre un edificio como este. Cayó sobre los hermanos. Dice la palabra que se asentó sobre ellos como lengua de fuego. Por eso, hermanos, ahora Dios habita en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. No venimos a ser pequeños dioses ni nada, no, sino que la obra perfecta del Espíritu Santo mora en nosotros para gloria de su nombre. Amén. Hermanos, el Señor habita, mora en su pueblo. Él está aquí, cada uno de nosotros. Esta es una asamblea santa, especial para el Señor. Cada servicio, cada reunión. Por eso Él dice: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo.
porque Él ha derramado su poder sobre cada uno de nosotros. La iglesia entonces en ese tiempo le daban gloria a Dios por la vida del apóstol Pablo, porque había pasado de muerte a vida, había pasado de perseguidor a predicador, había pasado de enemigo de Dios a amigo de Dios y había recibido un ministerio glorioso. Dos cosas entonces ya. En primer lugar, automáticamente cuando alguien viene a Cristo le da la gloria a Dios. Segundo lugar, el pueblo del Señor glorificaba a Dios por la salvación de este hombre. Y en tercer lugar, cuando dice la palabra, solamente oyen decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Cuando Dios llama a alguien, entonces le entrega herramientas para la utilidad en el reino de Dios. Y el apóstol Pablo dice: ahora que yo predico la palabra del Señor, los hermanos glorifican, sobre todo porque Dios me ha dado utilidad. Y a todos, hermanos, el Señor nos ha dado utilidad en su reino. En la medida que usted y yo ponemos los dones espirituales en las manos del Señor y al servicio de la congregación, y también para la salvación de los perdidos, Dios se glorifica. Eso es lo que él está diciendo, el apóstol Pablo. La iglesia glorificaba a Dios en mí porque antes yo perseguía, pero ahora era predicador. Es decir, se me dio este ministerio, se me dio esta capacidad de predicar la palabra del Señor. Y esa palabra es la que él está defendiendo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, busco concluir con algunas aplicaciones para nuestra vida. En primer lugar, y esto lo recuerdo de la última oportunidad, no es por conocimiento generacional que viene la salvación, no es por costumbres, sino es por la revelación de Cristo sobre nosotros. Y todo lo que la información que nosotros hemos adquirido empieza a cobrar vida cuando Cristo es revelado. Es por eso que es muy importante que nosotros de igual forma enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a los jóvenes la palabra del Señor. Aunque tal vez tengamos claro entendimiento que ellos no han venido a Cristo todavía, pero la información que ellos tienen, aunque ahorita es información, digamos, como dormida, cuando Cristo se revele, esa información cobra vida en el alma, en el espíritu de todos aquellos que vienen al Señor. Pero, amados hermanos, esto es porque Dios abre nuestros ojos, es por revelación, es decir, porque vimos a Cristo y su gloria. Por eso adoramos y alabamos al Señor. Por eso cuando cantamos al Señor, cantamos con el entendimiento, porque lo que estamos diciendo viene de un corazón que ha sido Cristo revelado a su vida. Por eso cuando oramos, ahora ya no oramos únicamente sin una capacidad o creyendo que no tenemos a alguien que nos escucha. Claro que sí, por la obra del Espíritu Santo y por la obra de Cristo en nuestra vida podemos clamar al Señor y sabemos que Él está cerca. Pero una aplicación gloriosa, hermanos, para nuestra vida es de que nuestra vida es para la gloria del Señor. Hermanos, y esto nos da un sentido de pertenencia y nos da un sentido de propósito. Yo sé que hay tantas luchas espirituales en esta vida que quieren minar esto, quieren apagar el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero, amados hermanos, nuestra vida es para la gloria del Señor. Cuando entendemos la grandeza de eso, podemos decir: Padre, ayúdame, Señor, allá no andar en esta vida creyendo que no tengo un propósito. Claro que sí lo tengo en ti. Desde el momento que nosotros morimos a nuestro viejo hombre y venimos a Cristo, el momento que nacimos de nuevo, automáticamente vivimos para la gloria del Señor, porque ya no vivimos para nosotros, sino para el Señor. En segundo lugar, ¿qué opinan los hermanos de nosotros? No es que vivimos para la opinión de los demás, pero es decir, ¿glorifican los hermanos a Dios por lo que ven en nuestra vida como un resultado de la salvación? O en nuestro caso se puede aplicar a: ay, hermano,
Es que viera en casa. En casa es totalmente diferente. Ay, hermano, si viera la realidad, lo que está detrás de lo que ustedes ven. Pero que los hermanos se gocen. Ese es el gozo más grande. Que nos gocemos, glorifiquemos a Dios. Si hay alguno de los que estamos acá que está orando por alguno de sus hijos, hermanos, cuando el Señor lo traiga delante de su presencia a Él y lo humille en arrepentimiento sincero y profundo, genuino por el Espíritu Santo, no le diga al Señor: ay, gracias, Señor, porque mis problemas ya se van a acabar, mis desveladas ya no, glorifique a Dios porque lo salvó de muerte a vida. Nos ha pasado el Señor. Qué tremendo milagro es cuando nosotros pasamos de muerte a vida. Y qué tremenda bendición es para el cuerpo de Cristo cuando más hombres y mujeres son añadidos, que han nacido del Espíritu para gloria de Dios. Por eso el apóstol decía: y los hermanos glorificaban a Dios en mí. Los hermanos judíos, aquellos que también estaban molestos y viniendo a Galacia para hablar algo más, ellos glorificaban a Dios en mí. Por lo tanto, amados hermanos, que el testimonio personal de la salvación en Cristo sea para la gloria del Señor. Que el testimonio de los que están a nuestro alrededor sea para la gloria del Señor. Este que antes vivía lejos del Señor, ahora mira, busca al Señor. Y todavía el Señor hace tantos milagros. Mira, aquel que antes era ultrajaba, aquel que era hereje, aquel que blasfemaba a Dios, ahora vieras cómo el Señor lo usa para su gloria. Y glorifica el cuerpo de Cristo a Dios en nuestra vida. Y en último lugar, hermanos, Dios se glorifica en el ejercicio de los dones espirituales de la iglesia. No se detenga, amado hermano, amada hermana. Si el Señor le ha ubicado algún don espiritual, no se detenga, úselo para su gloria. El Señor va a ser glorificado a través del ejercicio de los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Y ese es el propósito de usar los dones espirituales. Como diría el apóstol Pablo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Al apóstol Pablo, como lo hablamos también en la última oportunidad, a raíz de todas estas grandes revelaciones, como él le llamó en 2 Corintios capítulo 12, se le fue dado un pequeño aguijón. Aparentemente era una enfermedad en el cuerpo. Otros teólogos consideran que era otro tipo de lucha. No lo sabemos precisamente, pero lo que sí sabemos es el propósito de ese aguijón. El aguijón era mantenerlo abajito. Por la grandeza de las revelaciones se me dio un aguijón para que no me gloríe. Entonces, amados hermanos, cuando vivimos para la gloria del Señor, los dones espirituales fluyen con tremendo poder y gracia. Pero a veces cuando tomamos los dones para nosotros mismos, es cuando los dones empiezan a perder su fuerza y su capacidad. Porque, hermanos, el Señor no comparte su gloria con nadie. Pero cuando Él se lleva la gloria en todo lo que nosotros hacemos, y a veces Él tiene que utilizar ciertas cositas para mantenernos abajo. Esto es por su propósito, para su gloria. Es porque Él desea usarnos aún más. Porque Él deseaba usar tanto al apóstol Pablo, le envió ese pequeño aguijón. Y Él dijo: Señor, ahora ya lo entiendo. Voy a cambiar la memoria, voy a cambiar el chip ahora. En lugar de estar pidiéndote: Señor, quita este aguijón de mí, ahora ya entendí, Señor, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, si yo quiero que el poder tuyo pose sobre mí, yo me voy a gozar en mi debilidad. Amados hermanos, que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Ese es el propósito más grande. No hay otro propósito más grande ahora en Cristo Jesús.
De muerte pasamos a vida y automáticamente le damos gloria al Señor. Los hermanos, como un cuerpo glorioso, son testigos de que ahora vivimos en Cristo y glorificamos todos juntos al Señor. Hermanos, ejercitemos los dones espirituales para la gloria de Cristo. El mundo sigue sediento, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en el cuerpo de Cristo, dígame si no necesitamos dones de sanidades, dones de interpretación de lengua, don de sabiduría, don de ciencia, tantas bendiciones gloriosas del Espíritu. ¿Para qué? Para que me vean, no, para que vean a Cristo, que Él ha sido glorificado por siempre y que nos ha salvado y nos ha pasado de muerte a vida. Así que, amados hermanos, el apóstol Pablo, compartiendo, y continúa en este contexto de la defensa tanto de su persona como de su mensaje, y él está dejando con mucha claridad: hermanos, yo esto que les digo lo aprendí de nuestro Señor Jesucristo por revelación. No ha sido información pasada únicamente en un aula, en un lugar, por los apóstoles que eran las autoridades en ese tiempo en Jerusalén, sino lo he recibido por revelación de Cristo. Y esto es lo que glorifica a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, este es el reto que deseo dejarles en esta mañana y que nosotros podamos meditar. ¿Está siendo Cristo, Dios, glorificado a través de nuestra vida? ¿Está nuestro Padre recibiendo toda la gloria a partir de lo que está ocurriendo en nuestra vida? ¿Estamos ejerciendo los dones espirituales? Porque esos son los utensilios, las herramientas que el Señor va a seguir usando para edificación de su pueblo y para gloria de su nombre. Entonces, hermanos, que seamos todos hallados que Dios está recibiendo la gloria a partir de nuestra vida. Oremos. Buen Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Santa y gloriosa palabra del Señor, que nos nutre, que nos hace crecer, que nos da vida, que nos da ánimo y que nos da fuerza. Padre, este evangelio que nosotros hemos recibido, tú usaste a alguien, tú usaste a algunos quizás para presentarnos el evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Señor, queremos ser instrumentos para otros, Señor. Queremos ser instrumentos, Señor, para otros. Que tú te glorifiques, Cristo. Que tú te glorifiques, Padre, en cada una de nuestras decisiones. Que tú te glorifiques, Señor, en el ejercicio de los dones espirituales. Que tú te glorifiques, oh Dios, en nuestra vida. Ese es nuestro deseo. Ese es nuestro deseo, Señor Jesús. Ese es nuestro deseo, Padre. Que tú seas glorificado. Aleluya. Padre, si alguno de mis hermanos en esta mañana, los que estamos acá, tal vez hemos perdido, Señor, esa sensibilidad, esa chispa, Señor, y hay cosas que hay a nuestro alrededor que han menguado, Padre, a veces el sentido de nuestra vida. Padre, que podamos recordar, Señor, que tú te llevas la gloria solo con el hecho que nos hayas salvado, Padre. Esto automáticamente te da la gloria a ti, Señor, y nos da satisfacción el hecho que tú te lleves la gloria. Queremos vivir para tu gloria, Señor. Dios mío, gracias por salvarnos, porque hemos visto, Señor, hemos entendido este hermoso evangelio, Cristo, que lo hemos recibido, Padre, por la santa predicación de tu palabra a través de los siglos, Señor, y de los años. Y Cristo ha sido revelado, Señor, a nuestra vida. Y ahora, Señor, te damos gloria a ti, Padre. Oh, Señor, en esta mañana queremos glorificarte, Padre, con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, con todo lo que decimos. Señor, si en alguna área
nos hemos apoderado, Señor, o hemos utilizado, Señor, la salvación, los dones espirituales, las cosas para nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Pero una vez más, Dios, queremos poner las cosas delante de tus pies para que tú te lleves la gloria únicamente, Señor Jesús. Aleluya. Esta alabanza dice: glorifícate, Padre, que tú te puedas glorificar, Señor, en medio de nosotros. Que tu nombre, Señor, sea levantado. Que tu nombre, Señor, sea reverenciado, Señor, en medio de cada uno, de nosotros, Padre. Oh, gracias, Señor Jesús. Yo me rindo. Yo me rindo. Rey del cielo, levanto. Aleluya. Mi voz, que mi adoración sea grata. Aleluya. Aleluya. No hay nadie. No hay nadie como tú. Dígale al Señor: no hay nadie como tú. No hay. Él se va a glorificar en su vida, en mi vida, para su gloria. Aleluya. Nadie como tú. Señor, Señor. Una vez más, no hay nadie. Aleluya. No hay nadie. Oh, aleluya. Poder de Dios. Gracias, Cristo. Glorifica tu nombre en tu pueblo, Señor. Que tu nombre sea levantado. Aleluya. No hay nadie como Tú. Señor. Señor. Rey de reyes. Señor de señores, Gloria a Cristo. exaltado Es el privilegio de la iglesia del Señor. Darle gloria a Cristo. Mientras me mientras me acerco acerco a tu presencia. a tu trono. Glorifícate. Aleluya. Glorifícate haciendo milagros y tremendas Rey de proezas en tu reyes, pueblo en esta Señor mañana. de señores, Aleluya. Exaltado seas. seas tú. Glorifica tu nombre, Señor. Mientras me acerco Aleluya. Una vez más. a tu trono, glorifícate. Dale gloria a Cristo. Rey de Rey de reyes. reyes, Señor de señores, A Cristo sea la gloria. exaltado seas tú. Aleluya. Mientras me acerco a tu Glorifícate. glorifícate. Aleluya. Poder glorioso de Cristo. Glorifícate, Señor Jesús. Señor de señores, Exaltado exaltado sea, Señor. seas Cuerpo sobre tu cuerpo, Señor. Que tu mientras me nombre sea glorificado a través de tu pueblo. a tu trono, glorifícate. Glorifícate en mi vida, Señor. Glorifícate. Una vez más, glorifícate, dígale. Glorifícate, Padre. Recibe la gloria de Padre. Todo lo que soy es para tu gloria. Glorifícate. Glorifícate. Recibe la gloria, Padre. Glorifícate. Aleluya. Oh Padre, recibe toda la gloria, Señor. Al único digno, al único santo y eterno Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amados hermanos, vivamos para la gloria del Señor. Vivamos para su voluntad, vivamos para que su nombre sea conocido en el mundo y en las naciones de la tierra. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús, amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.